La escalofriante lucha de una abuela contra el dolor. Su asombrosa verdad lo cambia todo. En un pequeño pueblo olvidado por los dioses, donde el sol apenas lograba calentar las calles empedradas, vivía doña Carmen. Tenía el corazón repleto de recuerdos, algunos dulces, la mayoría amargos. Desde la misteriosa desaparición de su hija, hace décadas, el dolor marcaba sus días y noches. La ausencia de su niña era un eco constante, un susurro que la seguía a cada paso. Aquella mañana, mientras limpiaba en el ático polvoriento de su casa, las viejas vigas de madera crujieron, como si el pasado mismo resintiera su regreso. Con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas, descubrió un diario olvidado, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, el aire se volvió denso. Las páginas estaban llenas de la caligrafía de su hija, a mano temblorosa, repleta de secretos, promesas y una oscuridad que nunca había imaginado. Carmen sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Las palabras saltaron como sombras en su mente, destellos de una historia que creía cerrada para siempre. «Me están vigilando», leyó. Su corazón se detuvo. El pueblo siempre había tenido un halo de misterio, pero lo que seguía era aún más inquietante. Había menciones a un hombre, uno poderoso y temido, que parecía estar en el centro de todo. Su nombre resonaba en cada rincón del pueblo, y doña Carmen lo conocía bien. Don Alberto, un hombre que nunca había visto el lado amable de la vida, un rey en su oscuro trono. Mientras avanzaba en la lectura, el aire se llenó de murmullos invisibles. El viento murmullaba antiguas advertencias, y el suelo bajo sus pies parecía vibrar con una energía extraña. Las palabras en la página empezaron a cobrar vida. Recuerdos de risas y juegos infantiles se mezclaban con el retumbar de secretos que deseaban salir a la luz. Carmen se sintió como si estuviera en una película de terror, atrapada en un guión que ella misma había escrito y que nunca había querido protagonizar. La angustia comenzó a retorcer su pecho. «¿Dónde está mi hija?», se preguntaba en voz baja, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Pero la verdad, pensó, no podía quedar enterrada para siempre. La desesperación la empujaba hacia adelante, a buscar el hilo que uniera a su familia, a desterrar los fantasmas del pasado. La revelación más desgarradora llegó cuando, al final de una de las entradas, descubrió una frase que le heló la sangre. «Ella sigue viva». Al cerrar el diario, sus manos temblaban más que nunca. La verdad la llamaba, pero el tiempo se marchaba. Mientras el peligro se cernía sobre ella, Carmen se dio cuenta de que no solo combate el dolor, sino también la oscuridad que amenaza a todos los que ama. ¿Podría enfrentarse a don Alberto y a sus propios miedos antes de que fuera demasiado tarde? «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo. Rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene último. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Carmen se sostenía el diario contra su pecho, el pulso latiendo en sus sienes. «Ella sigue viva», resonaba en su mente como un tambor, insistente, incesante. Su respiración se aceleró. El aire parecía volverse oscaso en el pequeño ático. ¿Qué quería decir su hija con eso? La idea de que, de alguna manera, estuviera viva perforaba con dolor y esperanza su corazón. Pero entonces, desde la planta baja, un ruido estruendoso le hizo saltar. Una puerta se cerró de golpe, un eco que retumbó por toda la casa. Carmen se asomó rápidamente por la escotilla de la escalera. Su corazón palpitaba como un pájaro atrapado.
¿Quién está ahí?, murmuró, casi sin aliento. Silencio. Entonces, un crujido. Pasos pesados que resonaban en el pasillo. Algo no estaba bien. Con desenfreno, subió de nuevo al ático arrastrando el diario. Necesitaba un lugar seguro, pero un grito desgarrador la paralizó. No, no podía ser. Bajó corriendo. Las escaleras parecían interminables. Al llegar al vestíbulo, la escena que encontró la dejó sin palabras. Don Alberto estaba allí, de pie, imponente, como un monstruo. De una leyenda antigua. En su mano tenía un objeto que brillaba más que el oro. Era un relicario que Carmen reconoció al instante, uno que había pertenecido a su hija. ¡Tú!, gritó, confrontando al hombre que había sido la sombra oscura de su vida. ¿Dónde está mi hija? La risa de don Alberto era fría, cortante. Ah, doña Carmen, siempre tan perspicaz. ¿No lo ves? Lo que buscas te ha estado vigilando todo este tiempo. Su voz retumbó en la estancia. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. En el mismo instante, la puerta principal se estrelló contra la pared. Una figura encapuchada irrumpió, llenando el aire con una presencia electrizante. Era una mujer, alta y ágil. Sin pensar se lanzó hacia don Alberto. ¡Suéltalo!, gritó. Carmen se quedó paralizada. Sin saber por qué, el rostro de la mujer le resultaba familiar. La capucha se deslizó, revelando unas facciones reconocibles. Eran los mismos ojos que había visto en aquellos retratos antiguos de su hija. Su corazón se detuvo. —¿Sofía? —susurró. La mujer sonrió, pero su mirada era de furia. No, este es el momento para los reencuentros, madre. Necesitamos salir de aquí. Él no es quien crees. Las palabras hicieron eco en la habitación. Don Alberto, evidentemente descompuesto, se aferró al relicario. —¿Qué estás diciendo, Sofía? Eres una traidora. Deshonras a nuestra familia, sí. Su voz estaba llena de pánico. Carmen sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. —Explícate —demandó, su deseo de saber ahogando su miedo. Pero antes que Sofía pudiera hablar, una explosión de luz iluminó el espacio, y una sombra oscura, como un torbellino, comenzó a girar a su alrededor. El rayo cegador se llevó consigo a don Alberto, quien gritaba de terror. —¡No, no puede ser! Y luego todo se apagó. Carmen parpadeó, incapaz de procesar lo que sucedía. Cuando la luz se disipó, la habitación quedó en silencio. No había rastro de don Alberto, ni siquiera de Sofía, solo el relicario brillando a sus pies. Los latidos de Carmen resonaban como un tambor en su pecho. —¿Qué acaba de pasar? —se preguntó, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Y el eco de una risita familiar flotó en el aire. ¿Acaso había algo más detrás de la desaparición de su hija? ¿Por qué don Alberto había tenido tanto poder sobre ella? La verdad de su familia se arremolinaba en su mente, como un torbellino, pero un nuevo nivel de terror se alzaba, aún más cerca y más real. Carmen se quedó atónita. El relicario brillaba a sus pies como si tuviera vida propia. —¿Qué acaba de pasar? —susurró, su corazón todavía latiendo con fuerza. El aire estaba tenso, pesado, lleno de preguntas y miedo. La explosión de luz había sido repentina, como un rayo en un día despejado. Justo cuando estaba tratando de procesar la ausencia de don Alberto y su hija, el silencio fue interrumpido por un chasquido en la puerta trasera. La madera crujió y a Carmen le pareció que el mundo volvía a temblar. Instante, la puerta se abrió con fuerza, como si alguien la empujara desde el otro lado. Una sombra se deslizó al interior, cubierta en harapos. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. —¿Quién es? —preguntó, su voz temblando. La figura avanzó lentamente, arrastrándose hacia ella mientras el destello de luz se desvanecía. Al llegar a la claridad, el rostro de la figura se reveló, y Carmen dejó escapar un grito ahogado. Era su hija,
pero no era la misma. Sus ojos estaban vacíos, como si algo importante se hubiera ido. Mamá, dijo, su voz un susurro frío, apenas audible. He venido a advertirte. Carmen intentó moverse, pero sus pies parecían pegados al suelo. ¡Es tú! La emoción la inundó como un torrente. He creído que estabas. Huerta, ¿dónde has estado? Pero en su interior había una sombra de miedo. Algo no estaba bien. Debes escucharme, continuó Sofía. Don Alberto no es solo un hombre, es el guardián de un pacto antiguo. Su poder no viene de la nada, está vinculado a la oscuridad, a la sangre. Carmen sintió una punzada en su corazón. La terrible verdad surgía a la superficie. Mamá, no puedes quedarte aquí. Él volverá y traerá más que solo sombras. Las palabras de su hija rasgaron su realidad. ¿De qué estás hablando? Explícame. El grito de Carmen retumbó en la habitación. Sofía se acercó más, casi suplicante. Las almas que se han perdido no descansan. El pueblo está maldito. El pacto lo une todo. Gente, secretos, sufrimiento. Él quiere a todos. A ti, a mí. La desesperación de la joven era palpable, y Carmen sintió una angustiante conexión entre ellas. Un hilo que nunca habían podido romper. Justo cuando Carmen intentaba asimilar las revelaciones, un sonido estruendoso resonó desde el vestíbulo, como si algo o alguien hubiera caído. El miedo la empujó hacia el umbral. ¿Qué fue eso?, preguntó, pero sus ojos estaban fijos en el relicario, que ahora parecía vibrar con una energía ominosa. «¡Mamá, no!», gritó Sofía, tratando de detener a su madre, pero ya era tarde. Carmen se dio la vuelta y en un instante se encontró cara a cara con un reflejo aterrador. Don Alberto había regresado. Su rostro, cubierto de ceniza, mostraba una mueca de furia. «Hiciste un gran error, Carmen», pronunció, con voz seca. «Esa niña es un peligro». Antes de que Carmen pudiera reaccionar, una sombra oscura se apoderó de la habitación. Como un torbellino se fue acercando, formando una figura grotesca y retorcida. Con un grito, Carmen comprendió que don Alberto no estaba solo. Algo más venía con él, algo que había estado esperando en las sombras. De repente, el relicario explotó en 1000 pedazos. La luz que había brillado antes, ahora se desvanecía, cubriendo todo de oscuridad. En un instante, Carmen sintió un nudo en la garganta, y todo se volvió caótico. La figura oscura se abalanzó hacia ella, pero en el último momento, Sofía la empujó. «¡Corre, mamá! ¡Corre!». Carmen apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando empezó a correr. Pero al volver la vista atrás, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. El rostro de su hija se transformaba, mostrando una mezcla de desesperación y traición. «¡Sofía, no!», gritó, pero la oscuridad ya lo había consumido todo. Se encontró fuera en la fría noche del pueblo. El aire era denso, casi opresivo. ¿Estaba a salvo? ¿Dónde estaba su hija? El eco de su risa resonaba en su cabeza, pero no podía haber risa sin dolor. Y en su pecho una nueva pregunta brotó. ¿Sofía realmente había regresado para ayudarla o para llevarla a más perdición? Carmen quedó parpadeando en la oscuridad, el peso de la pérdida inundando su ser. ¿Podría ella salvar a su hija? ¿O el mismo pacto que había atrapado a don Alberto ahora se cernía sobre ella? Sin respuestas y con más dudas que antes, se adentró en la noche, sintiendo que el verdadero terror apenas comenzaba. Carmen se quedó en la oscuridad de la noche, el aliento entrecortado y el corazón golpeándole el pecho. Acababa de escapar de don Alberto, pero el terror seguía persiguiéndola. Las sombras se movían a su alrededor, como si todo el pueblo estuviera respirando con temor. ¿Dónde estaba Sofía? ¿Qué había pasado con ella? Miró a su alrededor, buscando respuestas en la desierta calle empedrada. Las casas parecían mirarla, con sus ventanas vacías, como ojos oscuros que escondían secretos.
Se dio cuenta de que la vida que conocía ya no existía. Con cada segundo que pasaba, su mundo se desmoronaba. Un poco más. Luego, de repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Carmen no sabía de dónde venía, pero el horror la empujó a correr en busca del sonido. Sus piernas la llevaron hacia la plaza central, donde la luz de la luna apenas iluminaba las esquinas. El aire estaba cargado de una energía espesa y aterradora. Al llegar a la plaza, lo que vio la dejó sin aliento. Un montón de personas se aglomeraba alrededor de un altar en el centro. Una figura se alzaba de pie en el altar, y cuando la silueta se dio la vuelta, Carmen sintió que el mundo se detenía. Era Sofía, pero no como la había visto antes. Su rostro estaba enrojecido de furia. Sus ojos destellaban con una luz oscura. «¡Mamá!», gritó, pero su voz sonaba diferente, como si lo dijera otra persona. La multitud murmuraba. Algunos miraban con horror, otros con respeto. «¡Sofía!», Carmen la llamó, pero su hija no la escuchó. Estaba inmersa en un ritual, levantando sus brazos al cielo. «Ven a mí, seguidores de la noche. El pacto se renueva». Carmen intentó avanzar, pero algo la detuvo. Un poder desconocido, un peso en su pecho que la mantenía anclada. «No, no, Sofía, no puedes hacer esto». Un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué era lo que estaba pasando? De repente, don Alberto apareció detrás de ella como un espectro. «Ella es la clave, Carmen. Su sangre, su linaje». Su voz era un susurro amenazador que le heló la sangre. Carmen se giró. Su corazón se hundió en su pecho. «¿Qué has hecho?». «El pacto pertenece a la familia». La risa de don Alberto resonó ominosamente. «Tu hija ha tomado su lugar. La oscuridad la ha reclamado». Las palabras atravesaron a Carmen como un cuchillo. «¡No! ¡Sofía!». Pero su hija la ignoraba, completamente absorbida por la energía oscura que la rodeaba. En su mente, Carmen luchaba por entender. La revelación la golpeó como una ola fría. Su hija no solo había regresado, había tomado un papel que ella nunca podría haber imaginado. «¡Sofía, no!», gritó. Se lanzó hacia adelante, pero la multitud se lo impidió. «No puedes detener esto», dijo Sofía con una voz que no era la suya, resonando como un eco de otra era. «Es hora de que la verdad salga a la luz. Nunca estuvo muerta, mamá. Siempre estuvo aquí, esperando». Carmen sintió que el aire se disipaba. ¿Esperando qué? La desesperación apretaba su garganta. Todo estaba cambiando, y ella no podía hacer nada. Un grito de horror se alzó entre la multitud, cuando la figura oscura a su alrededor comenzó a tomar forma humana. Era un ser envuelto en sombras, con ojos que brillaban como brasas. La tensión en el ambiente era insoportable. ¿Qué era ese ser? ¿Acaso era el mismo pacto que había mantenido a don Alberto en el poder? «¡Corre, mamá! ¡No te quedes aquí!», gritó Sofía. Pero el ser oscuro la abrazó, entrelazando sus sombras con su cuerpo. Carmen se quedó paralizada, el mundo girando. A su alrededor, su hija estaba siendo absorbida por algo terrorífico. El miedo y la impotencia llenaron su corazón, mientras la realidad se desvanecía. Sofía gritó, pero eran gritos llenos de dolor, de transformación. «¡Mamá, ayúdame!». La voz se distorsionó, y la figura oscura creció en poder. El último grito de su hija se convirtió en un eco que resonó en el aire, y de repente todo se apagó. Carmen se encontró sola en la plaza. El silencio era ensordecedor. ¿Dónde estaba Sofía? ¿Había perdido a su hija para siempre? La oscuridad se alzaba alrededor de ella. Un nuevo horror se adentraba en su ser. El pacto antiguo había reclamado a su hijo. ¿Podría romperlo? ¿Tendría que enfrentarse al propio don Alberto? La angustia era intensa. Mientras miraba a su alrededor, el relicario roto brilló débilmente en el suelo. ¿Qué significaba? ¿Este era el final de su historia
¿O el comienzo de un viaje más profundo hacia la oscuridad? Todo parecía tan incierto, y Carmen sintió que la vida como la conocía había cambiado para siempre. ¿Qué haría ahora, frente a un futuro aterrador y desconocido? La única certeza que tenía era el vacío en su corazón y la necesidad de luchar. Carmen se quedó en la plaza. El silencio la envolvía como una manta pesada. La ausencia de su hija la desgarraba por dentro. La idea de que Sofía ahora tuviera una nueva forma, que estuviera atrapada en algo oscuro, le daba escalofríos. La mirada que había visto en su hija. Antes de que todo se desvaneciera, la perseguía. ¿Qué puedo hacer?, se preguntó, el eco de ese grito aún resonando en su mente. Mientras el aire se cargaba de tensión, se dio cuenta de que la energía a su alrededor parecía cambiar. El relicario roto, que había brillado con fuerza, ahora yacía apagado y sombrío. ¿Podría ser que de alguna manera el relicario contuviera respuestas? Se agachó para recoger los fragmentos, su alma ansiosa por hallar algún indicio de esperanza en medio del horror. De pronto, un sonido resonó por detrás de ella. Carmen giró rápidamente. Su corazón se detuvo al reconocer la figura que surgía entre las sombras. Era un hombre. Su semblante familiar la golpeó como un rayo. «¡Paolo! ¿Eres tú?», gritó, su voz llena de incredulidad y alivio. El rostro de Paolo, su antiguo amor, estaba iluminado por una luz tenue. Parecía desmejorado, como si las pesadas cadenas del tiempo lo hubieran marcado. «Carmen», dijo él, tomando un paso hacia adelante. Su voz, cargada de preocupación, retumbaba en la noche. «Debemos irnos. No tenemos tiempo. Él está buscando lo que se ha perdido». «¿Qué? ¿Don Alberto?». La confusión era un mar en su mente. «¿Qué sabes de él, Paolo? ¿Qué te ha hecho a ti?». Carmen lo miró fijamente, su pasión por descubrir la verdad superando su miedo. «Siempre estuvo más cerca de lo que pensabas», gritó, entrelazando los dedos con desesperación. «Las familias son un juego para él, un ciclo de sangre y sacrificio. Tu hija, la oscuridad necesita su poder». Mientras hablaba, las palabras de Paolo revelaban una verdad aún más espeluznante. «No, no puede ser». Carmen sintió que el aire se le escurría de los pulmones. «Sofía solo quería salvarme». Fue entonces cuando un grito estalló en la plaza, resonando como un trueno. Carmen volvió la vista hacia el altar. La figura oscura frente a su hija comenzó a distorsionarse. Algo o alguien estaba surgiendo. La multitud gritaba, sus rostros distorsionados por el horror. «Mira», dijo Paolo, señalando a la figura que se alzaba. Y entonces, un instante de revelación brutal. La sombra tomó forma, y la figura que emergió fue la última que Carmen esperaba. Era su madre, doña Clara, quien había estado desaparecida durante tantos años, enredada en los secretos de la familia. «¡Clara! ¡Eres tú!». La voz de Carmen quebró. «Carmen», dijo doña Clara, su rostro radiante pero marcado por el tiempo. «Esto no es lo que parece. Tu hija, yo, hemos estado atrapadas en esto, y ahora es el momento de confrontar la verdad». Carmen quedó paralizada. Las palabras de su madre eran una mezcla de dolor y comprensión. «¿Qué verdad? ¿Por qué nunca volviste? Estábamos esperando por ti». «Eras parte del plan, Amira». Paolo habló, su mirada helada. «La familia está atada a este pacto antiguo. Clara no fue solo una víctima, le hizo frente y se convirtió en parte de ellos. Pero hay aún más, Carmen». La revelación la golpeó como un puño. Su madre había hecho un trato, había sido cómplice en la oscuridad. ¿Es esto por lo que sufrimos? ¿Por lo que mi hija ha sido arrastrada a esto? Doña Clara se acercó más, sus ojos fijos en su hija. La oscuridad busca el equilibrio. Lo que se te ha revelado es solo una parte, solo el principio. Debes elegir, Carmen. La vida de tu familia depende de tus decisiones. Necesitamos un sacrificio para romper el ciclo». «¿Un sacrificio?». La incredulidad llenaba su pecho, abrumándola. «¿Por Sofía? No, no sacrifique a nadie más».
Los latidos de su corazón resonaban con fuerza. Una batalla entre el amor y el horror. Es la única manera, gritó Clara, una desesperación palpable en su voz. Duele, pero si no se hace, todos quedarán atrapados en este ciclo. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La tensión en el aire era insoportable. ¿Hay otra forma? La súplica temblaba en su voz, un grito ahogado que no quiso dejar escapar. ¿Podía cambiar el destino de su familia o estaba condenada a repetir su pasado? Con la confusión girando en su mente, Carmen no sabía a quién creer. La verdad que siempre había perseguido se había transformado en un laberinto oscuro. Sobre sus hombros pesaba el futuro de su hija y el secreto de su madre. Dímelo, una respuesta, por favor. Las sombras de la plaza se acercaban, como si esperaran su decisión. Las voces de los presentes eran solo ecos lejanos. Todo giraba alrededor de ella, tembloroso, inestable. La verdad era más aterradora de lo que nunca imaginó. Tenía que actuar. ¿Hacia dónde se movería? ¿Qué camino elegiría? En ese instante, un rayo de luz iluminó su corazón, y en su interior se crecía una fuerza. Pero antes de que pudiera moverse, todo se eclipsó de nuevo. La gritería aumentó. Las sombras comenzaron a devorar todo a su alrededor. Carmen se sintió atrapada. La batalla por la verdad había comenzado, pero no sabía qué consecuencias traería. Mamá, la voz de Sofía, resonó de nuevo en su mente. Y con eso, Carmen sintió un nuevo empuje, una dimensión más oscura que lo definitaba todo. ¿Podría salvar a su hija de un destino que parecía inevitable? ¿O la oscuridad reclamaría todo lo que conocía? La pregunta quedó colgando en el aire, tan pesada como la noche misma. Carmen se quedó paralizada en la plaza, el eco de la última revelación cruzando su mente como un rayo. Doña Clara, su madre, estaba de pie frente a ella, un espectro familiar que desataba tanto miedo como esperanza. Mamá, tú sabes más de este pacto de lo que has dicho, dijo con la voz entrecortada. Tienes que explicarlo. Carmen, hay cosas que nunca quise que supieras. Doña Clara comenzó a dar pasos adelante. La oscuridad siempre ha estado aquí. Cuando desaparecí, me vi atrapada en un juego de sombras. Hice un trato. Y ahora Sofía. La voz de Clara se quebró, mirando hacia el altar, donde la figura oscura aún mantenía su abrazo sobre su hija. ¡Ya basta!, gritó Carmen, su angustia ahí, la impotencia pulsando en su pecho. No puedo perderla como te perdí a ti. Te lo exijo. Dime qué hacer. Pero antes de que Clara pudiera responder, se oye un crujido detrás de Carmen. Algo se movía en la oscuridad. Una figura encapuchada apareció entre las sombras, estirándose hacia el altar. El pánico llenó el aire. Para Carmen, todo se tornó confuso, colisionando en un espectáculo de luces y sombras. No, esto no puede estar pasando, murmuró. La figura se encontró a un lado de Sofía. Sus ojos brillaban con una luz propia. «Detente». La voz era ominosa y resonante. Carmen sintió que el terror la atravesaba como una descarga eléctrica. De repente, la figura se quitó la capucha. Su rostro era una mezcla de rasgos familiares. «Soy yo, Carmen, tu hermana Ana». Carmen retrocedió. Su mente no podía comprender. «¿Ana? ¿Pero tú fuiste llevada?» La confusión la embargaba. «Vine a buscarte. El pacto nos ha mantenido separados. Pero he vuelto». Ella dio un paso al frente. Todo parecía un sueño distorsionado. «Sofía es la clave. Ella es el eslabón que puede romper el ciclo. Pero necesitamos una ofrenda». Ana miró hacia la figura oscura que mantenía a su hermana atrapada. «¿Ofrenda? ¿Por qué suena sacrificio?» Carmen enrojeció de indignación. «No voy a sacrificar a mi hija ni a nadie más para liberar a la familia de esta oscuridad». «Es nuestra única opción, Carmen», gritó Ana, frustrada. «Las almas que fueron atrapadas por este pacto no pueden liberarse por su propia voluntad. La sangre llama a la sangre. ¿No quieres ver a tu madre en paz? ¿A mí?»
Mientras el aire alrededor de ella se oscurecía, Carmen sintió que el mundo se encogía. No podía pensar con claridad. La desesperación se apoderaba de ella. ¿Y qué hay de mi hija? Ella no tiene que ser parte de esto. Ana dio un paso atrás. Su expresión se tornó sombría. Es la única manera de romper este maldito ciclo que nos consume. Si no lo hacemos pronto, la oscuridad se tragará también a Sofía. Eso no es un juego, es la verdad. Una sombra se deslizó alrededor de Sofía, absorbiendo su esencia como un vórtice. Carmen sintió que el suelo temblaba. Entonces, una voz resonante apareció en sus oídos, como un trueno lejano, llenando la plaza con un eco aterrador. El pacto cobra su precio en vidas. Algunas decisiones no pueden ser evitadas. No, no, Carmen gritó, pero el sonido quedó ahogado. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, llevándose consigo las respuestas y las decisiones que tenía que tomar. De repente, los murmullos de la multitud se volvieron frenéticos. Las sombras de su familia se retorcían, como si la oscuridad estuviese lista para devorar a todos. «¡Sofía, aguanta!», gritó, pero los ojos de su hija se veían vacíos, perdidos en el abismo de ese ritual oscuro. Carmen sintió una presión en su pecho, una mezcla de terror y amor. La sencilla idea de perder a su hija la atravesaba, pero Ana había llegado para ayudarla, solo que ahora los secretos entre familias, el sacrificio y los pactos antiguos ponían a prueba su cordura. «¿Cuál es tu verdadera elección, Carmen?», preguntó Ana, con un destello de luz en los ojos. «¿Afrontar la oscuridad o quedarte atada a ella?». El mar de dudas inundó su mente. ¿Qué sería su decisión? ¿Superar la oscuridad o perder su única oportunidad de salvar a la familia y a su hija? Mientras todo se oscurecía, un susurro resurgió en su mente. La sangre llama a la sangre. Con un grito ahogado, Carmen dio un paso hacia adelante. La plaza estalló en luz y sombras. La oscuridad podía estar ganando, pero algo tenía que romper. Algo debía cambiar. Como una tormenta a punto de estallar, todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué haría ahora? ¿El sacrificio se acercaba o había una salida aún sin explorar? La incertidumbre llenaba el aire en un silencio ensordecedor. Carmen se quedó paralizada en la plaza, el eco del sacrificio rondando en su mente. La sombra de la figura oscura parecía pesarse sobre ella, helando su sangre. ¿Qué debería hacer?, se preguntó, entre el miedo y la desesperación. Los rostros familiares la miraban, pero todos ellos parecían tan distantes. De repente, un estallido de luz la sacó de su trance. Era un destello fugaz, brillante, como si una estrella acabara de nacer en medio de la oscuridad. Carmen se llevó la mano a los ojos para protegerse de aquella brillantez inesperada, y cuando finalmente pudo ver, las sombras comenzaron a disiparse, abriendo un claro en la plaza. La figura oscura que sostenía a su hija retrocedió, sorprendida. La multitud, antes inmóvil, ahora se movía, agitada por un murmullo de confusión. Y en medio del caos, Carmen oyó una voz familiar, resonando como el eco de un recuerdo perdido. «Carmen, soy yo, tu padre». La voz de su papá. Nadie lo había mencionado desde su desaparición. Su corazón se detuvo. ¿Cómo era posible? Al darse la vuelta, vio a un hombre que se acercaba, un hombre que había creído perdido para siempre. Su rostro era el mismo, pero sus ojos llevaban la marca del tiempo, oscuros y cansados. La multitud se separó para dejar pasar a quien había sido su protector, el hombre que había jurado cuidarla. «Papá, no puede ser real», murmuró, sintiendo un torrente de emociones. «Es real, hija mía. El pacto nunca fue solo contigo. Está ligado a todos nosotros», dijo él, extendiendo la mano hacia ella. Su voz era suave, iba cargada de amor y una tristeza profunda. «La oscuridad ha hecho esto, pero tenemos que unir fuerzas si queremos salvar a Sofía».
La confusión le nubló la mente. ¿Cómo? ¿Por qué nunca volviste? ¿Qué hiciste para estar aquí? Tu madre, Clara y yo hicimos un trato, pero la oscuridad siempre busca más y se lleva lo que más amas. Necesitamos la sangre de la familia para romper el ciclo. Tienes que decidir, Carmen. Sus ojos reflejaban una urgencia palpable. De repente, la figura oscura emitió un grito aterrador. «No puedes hacer esto. No dejaré que lo logren», dijo retorciéndose. Carmen sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La voz de don Alberto resonó, llena de furia. La traición de su familia nunca será perdonada. Carmen miró con miedo a su padre. La presencia de los dos hombres, su padre y don Alberto, representaba dos caminos tan opuestos. Por un lado, el amor de su padre, la esperanza de un futuro. Por el otro, la oscuridad que ya había reclamado demasiado. «¡Sofía!», gritó Carmen, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Su hija estaba atrapada en la sombra. «No puedo dejar que esto termine así». Sin pensarlo, dio un paso adelante, sintiendo que la decisión brotaba en su interior. «Carmen, no», gritó Ana, su hermana, intentando detenerla, pero era demasiado tarde. La pieza que se había mantenido oculta en el corazón de Carmen reveló su verdadero poder. Un rayo de luz, del mismo resplandor que había iluminado la plaza, la envolvió. «La sangre llama a la sangre», repitió, resonando en su mente, y de repente un torrente de energía recorrió su ser. Era como si todo estuviera volviendo a comenzar, como si todos los sacrificios y sufrimientos pasados se hubieran juntado en ese instante. Y antes de que pudiera pensar otra vez, se abalanzó hacia el altar, dispuesta a romper el ciclo de la oscuridad. De lo más oscuro, sintió que una imagen familiar la abrazaba. «Eres tú, Sofía», pensó, pero fue entonces que todo se oscureció. Y una verdad devastadora golpeó su mente. La figura oscura se transformó con mayor fuerza al reconocer el poder que emanaba de Carmen. Un giro inesperado la sacudió. «Soy tú», resonó la voz de la figura, un eco distorsionado. «Soy lo que siempre has sido, lo que perdiste y creíste reconstruir». Carmen sintió que el mundo a su alrededor se deshacía, y las sombras revelaron secretos ocultos que la hicieron temblar. «¿Qué? No», gritó, sintiendo que el suelo se deslizaba debajo de sus pies. La revelación era humillante, desgarradora. La entrega de su padre, de su madre, de su historia, todo haciéndola tropezar. El pánico la envolvió, mientras la multitud murmuraba inquieta ante el giro absurdo de la situación. ¿Era verdad? ¿Era ella la misma? Oscuridad que intentaba rechazar. La figura oscura sonrió, y en ese instante Carmen comprendió que su lucha apenas comenzaba. Los hilos de la realidad se entrelazaban, y ella estaba en el centro. «¿Quién eres realmente?», se preguntó, mientras el eco de la verdad resonaba en su ser. El misterio y la incertidumbre llenaban el aire, y en su corazón un nuevo temor. Tal vez su destino estaba sellado antes de que comenzara. ¿Podría desentrañar el laberinto en el que se había convertido su vida, o el pasado seguiría atormentándola siempre? Carmen se sintió atrapada en un torbellino de emociones. La figura oscura, que una vez había sido su madre, y su hermana Ana, cuya existencia había creído perdida, estaban ahí, enfrentándose a ella como un espejo. Rota de su vida. Todo lo que había vivido estaba regresando, desbordando su mente. «¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz temblando, aunque trató de sonar fuerte. Las sombras alrededor parecían reírse. La figura oscura sonrió como un rostro siniestro. «Eres tú, Carmen», dijo, cada palabra cargada de poder. «Eres el eco de tu propia oscuridad». «Cállate», gritó Carmen, pero su voz ahora sonaba más tenue. Era como si la figura apretara un nudo en su garganta. «No eres yo, no soy eso». Pero, antes de que pudiera procesar,
Un grito desgarrador resonó por la plaza. Todo se volvió borroso. Carmen miró a su hija, Sofía, rodeada por la oscuridad, luchando por su vida. No, Sofía. Su corazón latió con fuerza. Ella no podía perderla. No podía dejar que la oscuridad se la llevara. La multitud empezó a murmurar, rostros reflejando miedo y sorpresa. «Ella está perdiendo el control», gritó un hombre del fondo. «Debemos hacer algo». Los murmullos se convirtieron en un clamor, una mezcla de pánico y confusión. En ese momento, una luz estalló en el altar. Un destello como un relámpago iluminó la plaza. Todos los presentes se quedaron paralizados. La figura oscura se retorció, volviendo a un estado casi humano por un instante. «El pacto no se romperá tan fácil», gritó, antes de desaparecer en un estallido de sombras. «¿Qué está pasando?», preguntó Carmen, sintiendo que el suelo temblaba. La luz se intensificó y de repente escuchó un murmullo familiar. Era la voz de Sofía. «Mamá, aquí estoy». Carmen se dio la vuelta rápidamente, buscando a su hija. Era como si la luz la llamara, pero lo que vio la dejó sin aliento. Sofía estaba allí, flotando, pero su apariencia había cambiado. Tenía una presencia etérea, casi divina. «Sofía», gritó con lágrimas en los ojos, dando pasos hacia ella. «Mamá, escúchame», dijo Sofía, su voz resonando en la plaza, poderosa y clara. «No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí para liberarte. Tú eres parte de esto, tanto como yo. Ahora, necesitamos un sacrificio». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio?», gritó desesperada. «No más sacrificios». «Escúchame», insistió Sofía, extendiendo la mano. En ese instante, Carmen sintió que algo oscuro emergía del fondo de su ser. Las sombras del pacto parecían tomar vida, rodeando a Sofía y a la figura de su madre. Carmen miró alrededor. La multitud ahora estaba completamente en silencio, como si estuvieran atrapados en un hechizo. «Esto no es un juego», dijo Sofía con una voz que resonaba. «El sacrificio ineludible no solo será de sangre, será de amor. No puedo hacer esto sin ti». Carmen sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. «No, no puedo perderte otra vez». Su corazón gritaba, una mezcla de horror y amor. Se sentía desvanecerse en la oscuridad. «Mami», Sofía gritó, la desesperación en su voz. «Esto es lo único que nos salvará. Tú y yo podemos unir nuestras fuerzas. Quítame la carga que llevas dentro». Y antes de poder pensar, algo dentro de Carmen se rompió. «¿Pi eres tú realmente? ¿Eres mi hija o una trampa?», preguntó, el temor apretando su pecho. «Soy ambas», respondió Sofía, acercándose más mientras la luz crecía más brillante. «Debemos desatar lo que nos ata, pero elige rápido. La oscuridad vuelve. Debemos cerrar este ciclo». Carmen sintió que todo se iluminaba y apagaba a la vez. Confusión y amor se mezclaban en su interior. La luz de Sofía comenzaba a absorber todo lo oscuro. «Todo lo que quiero es que estés a salvo», logró decir, su voz temblando por el dolor. «Pero estás dispuesta a pagar ese precio». Sofía sonrió, pero no fue una sonrisa de alegría. Fue una sonrisa llena de conocimiento y tristeza. «No soy solo yo, mamá. Es nuestro legado. Somos la última esperanza. Pero el costo será alto. Elige». Carmen se encontró al borde de una elección aterradora. Si soltaba todo, si se dejaba llevar por la oscuridad, tal vez podría salvar a su hija. Pero ¿qué significaría eso para ellas? ¿Qué pasaría con el amor que había luchado por mantener? La pregunta quedó flotando en la densa atmósfera. La multitud observaba, expectante, sabiendo que algo monumental estaba a punto de suceder. Pero la verdad era que en algún lugar, en la oscuridad misma, otros secretos aún más profundos se escondían, dispuestos a ser revelados. ¿Estaba Carmen lista para enfrentar su propia sombra? ¿O lo que buscaba
estaba más allá de lo que podía imaginar. Carmen se quedó paralizada en la plaza, el brillo de Sofía envolviéndola en una luz que parecía purificadora. La figura oscura había retrocedido, pero el temor la mantenía ajena a su propia realidad. Los murmullos de la multitud llegaban como ecos distantes. Otros estaban ahí, pero no podían estar más perdidos. Sin embargo, el rostro de su hija seguía brillando, instándola a tomar una decisión. El sacrificio ineludible. Los pensamientos retumbaban en su mente. Sofía parecía un faro en medio de la tormenta de su angustia. Pero, ¿cómo podía aceptar eso? «Tú no tienes que sacrificarte», gritó, su voz resonando en la plaza, haciendo que algunos en la multitud se estremecieran. Sofía sonrió, pero fue una sonrisa triste. «No es solo un sacrificio, mamá. Es un acto de amor. Confía en mí». Todo empezó a vibrar a su alrededor. La luz se intensificó y Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, todo el peso de la oscuridad de la que había tratado de escapar comenzó a rodearla nuevamente. Y en ese momento, una explosión de energía hizo temblar el suelo. Carmen sintió que un nudo se formaba en su garganta. Antes de que pudiera articular una palabra, la figura oscura, que parecía debilitada, comenzó a reconstituirse. «¡Fuerza de sangre!», gritó. Sus palabras eran una mezcla de furia y poder. «No te dejaré escapar». Todo se desenfocó de nuevo. Y entonces la multitud hirvió en un clamor. «Es hora de que sepas la verdad, Carmen». La voz resonaba entre la neblina de sombras. Era la voz de don Alberto, un eco grave que inundó la plaza. La figura oscura se volvió hacia Carmen. «¿No lo entiendes? Tu sacrificio no será solo de amor, sino de necesidad. Eres la clave para todo». Carmen dio un paso atrás, su corazón palpitando. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, el nudo en su garganta apretándose más. «Todo esto no puede ser real». Pero en su interior, una verdad no dicha empezaba a formarse. La oscuridad podía haber estado jugando con sus miedos. Las sombras comenzaron a moverse, y en un giro aterrador, revelaron visiones. La esencia de su familia, atrapada y sufriendo, siendo consumida por la oscuridad. Las risas y los gritos llenaron el aire, como ecos de tiempos lejanos perdidos en el dolor. «¡No!», Carmen gritó, cubriéndose los oídos. Pero no podía escapar de aquello. «Tu familia, Carmen». La voz de don Alberto se convertía en una melodía hipnótica. «Siempre estuvo arraigada en este pacto, y tú eres parte de él. Tus decisiones afectaron a todos. No es solo un sacrificio para salvar a tu hija. Es un sacrificio para liberar a tu linaje». Carmen sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Basta». La desesperación iba en aumento. De repente, una luz brilló frente a ella. Era Sofía, con una intensidad luminosa. «Mamá, elige. No te dejes llevar». Y justo cuando la luz de su hija parecía iluminar todo, la figura oscura se deslizó de nuevo. «La verdad corre por tus venas, Carmen. Si no haces el sacrificio, los que amas pagarán el precio. Eres parte de todo esto». En ese instante, los recuerdos de su infancia, de sus momentos felices y sus encuentros oscuros inundaron su mente. Su madre, su padre, incluso su hermana Ana. «No», murmuró, pero las visiones la perseguían, mostrando cómo cada uno había estado ligado a la oscuridad. En un momento ardiendo de desespero, todo se volvió claro. «No puedo perderte. No puedo perder a nadie más», gritó, y la luz de Sofía opacó todo, brillando con la intensidad del sol. Y entonces, en una explosión, el suelo pareció abrirse. Una grieta profunda se formó debajo de la plaza, tragando todo lo que conocía. Don Alberto lanzó un grito, pero no pudo escapar. La luz lo envolvió y en un instante todo se desvaneció. Carmen sintió que caía, profunda y oscura. «Sofía», gritó, pero la voz quedó atrapada. La luz dejó de brillar y todo se volvió negro. Así un silencio profundo llenó el lugar, acercándose cada vez más. «¿Dónde estoy?»,
pensó, sintiendo una brisa fría a su alrededor, y de repente un susurro familiar. Carmen, resonó en su mente. La figura de su madre apareció, pero su rostro estaba más sereno. Tú eres más fuerte de lo que crees, hija. El sacrificio es necesario, pero no necesariamente doloroso. Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no sabía qué. Y entonces, con una claridad aterradora, una revelación golpeó su mente. Mamá, ¿qué significa esto?, preguntó, sintiendo que algo cambiaba. Las sombras parecían moverse de nuevo, formando un laberinto familiar. ¿Realmente había escapado o era esto solo el comienzo de algo mucho más oscuro? Todo quedó inmóvil y Carmen se encontró de nuevo en la sombra, pero esta vez bajo su propia decisión. La pregunta latía en su mente. ¿Sería capaz de romper la maldición y rescatar a su hija? ¿O había algo más oculto en el fondo de su historia familiar? La respuesta seguía siendo un misterio. Carmen se encontró en medio de una tormenta de luz. Sofía, brillando con una energía celestial, se erguía ante ella. Mamá, elige. Las palabras de su hija eran un grito profundo, un eco que resonaba en su pecho. La sombra oscura, debilitada, se retiraba, pero aún mantenía un vínculo peligroso con la esencia de su hija. El cielo sobre la plaza temblaba con un poder desconocido. Carmen, con el corazón acelerado, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No puedo perderte, Sofía, rogué, la desesperación pesando sobre su alma, dejándola sin aliento. Pero Sofía le sonrió, con un brillo trágico en sus ojos. No se trata solo de mí, mamá. Tienes que liberarte también. Es el único camino. La luz se fortalecía, arropando a su madre en una calidez que desafiaba la oscuridad. Carmen miró hacia la figura espectral que una vez fue su madre, Clara. Esto es lo que querías, ¿verdad? Destruirnos, para que el legado de sufrimiento continúe. La rabia le brotó como un volcán, un fuego ardiente que consumía sus miedos, mientras la multitud murmuraba, confusa y aterrorizada. Sus corazones latían al unísono, sintiéndola. Tensión en el aire. Carmen, la voz de su madre resonó, profunda y llena de tristeza. No estás sola. Yo también cometí errores. Me dejé llevar por la oscuridad, pero tú tienes el poder para cambiarlo todo. La figura oscura se desmoronaba, revelando una centella de luz opacada por siglos de dolor. La sangre llama a la sangre, gritó don Alberto. Sus palabras como un llamado a la tormenta. La sombra se alzó de nuevo. Pero ahora, Carmen podía sentir que había un hilo que la conectaba a todos. La multitud, inquieta, comenzaba a murmurar palabras de aliento. Los rostros familiares parecían unirse a su causa. Rompe el ciclo, Carmen. Con cada latido de su corazón, Carmen tomó una decisión. La luz de su hija brillaba. Intensamente. Sofía, voy a liberar a nuestra familia. Tu sacrificio no será vano. Las palabras resonaron en la plaza, seguidas por un estallido de energía que desató un rayo de luz. La figura oscura intentó resistir, pero Carmen se echó hacia adelante. Nunca más nos atraparás. Y mientras la luz brillaba, sintió que todas las sombras que habían atormentado a su familia se dispersaban. Un torrente de energía recorrió su ser, una conexión entre generaciones, un grito ancestral que rompía los grilletes de la oscuridad. Todo se tornó blanco, y cuando los destellos cesaron, la plaza volvió a cobrar vida. Carmen se encontró arrodillada sobre el suelo, respirando con pesadez, y la figura oscura había desaparecido. Sofía, radiante y libre, estaba a su lado, sus ojos brillando con agradecimiento. «Mamá, lo hiciste», dijo Sofía con una voz llena de amor. «Ahora somos libres». Carmen la abrazó, sintiendo que su corazón se llenaba de alegría, mientras una oleada de alivio la envolvía. La multitud estalló en aplausos y vítores, celebrando la liberación del terror que los había mantenido cautivos. Pero en el fondo, la luz de Carmen aún brillaba.
dejando un remanente de tristeza por el legado que había cargado. «Mamá, siempre te llevaré en mi corazón», susurró Sofía, entendiendo el sacrificio de su madre. «Hiciste lo imposible». Y mientras la luna iluminaba la plaza, las figuras de los ancestros desaparecían en la bruma, finalmente libres. Todo había pasado. El legado de dolor se había quebrado, y con él la historia de su familia renacía. Carmen se sintió más fuerte. La oscuridad había sido superada, pero sabía que siempre habría otro desafío. Nunca más estaré sola, pensó, sintiéndose poderosa en su conexión con su hija y los antepasados. Pero ahora, querido lector, es tu momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que traemos para ti. Destruye el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta increíble aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo.